diácono por acoso sexual. 3 parejas de padres de familia denunciaron ante la Fiscalía de Riohacha a Antonio Mena Abadía, chocoano de aproximadamente 33 años, por el presunto delito de acoso sexual. Los padres de las niñas abusadas querían dar un grito desesperado de alerta para que otras menores no fueran abusadas como sus hijas. Lo buscó en muchas partes, en la iglesia lo escondieron. Y una vez se iniciaron las investigaciones, el padre, Antonio Mena, desapareció, huyó, se esfumó. Y para ese momento nadie, absolutamente nadie, conocía su paradero. Y la curia lo único que hizo fue cerrar las puertas, esos días no abrieron, en el colegio decían que no sabían nada, y el tipo se fue de acá. Y no sucedió absolutamente nada en ese momento. Así quedaron las cosas en Riohacha. Un presunto delito impune, una serie de niñas traumatizadas y la comunidad local escandalizada. Años después, en el poblado de Estelí, Nicaragua, esta niña llamada Zaira Úbeda, de 15 años, se estaba alistando para su confirmación. En su colegio le dijeron que el encargado de su preparación era un padre colombiano. Amable, tranquilo, cooperador, siempre está dispuesto a hablar con las muchachas. Se trataba del padre Antonio Mena, quien había arribado a esa ciudad nicaragüense para convertirse en el diácono de la catedral local. Corría el mes de marzo de 2001 y Zaira no imaginaba el oscuro historial del sacerdote. Dijo que era psicólogo y que las niñas necesitaban ayuda psicológica porque teníamos algún tipo de problema de conducta. Entonces, no sé por qué, se fijó en mí. ¿Recuerdan que las víctimas del padre Mena en Riohacha afirmaron que él se había ganado la confianza de las niñas por su cálida y agradable forma de ser? Pues en Nicaragua, con algunas niñas nicaragüenses, su estrategia no cambió mucho. Iba, enseñaba el libro, el libro que había escrito, lo regaló a varias de las muchachas, daba misa. Marta Rodríguez, también nicaragüense, es la mamá de Zaira. Y desgraciadamente, yo en esa época actuaba como actúan muchas personas hoy, que creen que depositar a los niños en manos de los sacerdotes es depositarlos en las manos de Dios. A mediados de agosto de 2001, los instintos del padre comenzaron a desbordarse nuevamente. Una tarde me citó y me dijo que yo necesitaba unos masajes de relajación. Y me dijo que me acostara en una banca. Y me empezó a tocar las piernas. Yo llegué con un pantaloncito chingo y una camisetita. Me la quitó, me arrancó el pantalón y yo, ¿qué pasa? Entonces empecé a rechazarlo, empecé a decirle que yo no quería eso, que me soltara, que yo no soportaba que me estuviera tocando, que me daba asco. Pero a diferencia de lo ocurrido 4 años atrás en La Guajira, esta vez el padre Mena fue más allá. Él me tomó por la fuerza y me empujó con fuerza en un escritorio que había por ahí. Yo traté de defenderme, de salirme de ahí, y en ese momento el escritorio, la filo me rajó aquí la cara un poquito. Él me tomó por el cuello y empezó a hacerme chupetones por todo el cuerpo de una manera agresiva, como un animal. Y en el mismo escritorio me penetró, hizo lo que iba a hacer y todavía me dijo que no lo iba a joder en la vida. Y terminó fuera. A los 15 años, ese maldito le robó la inocencia a mi hija. Además de violarla, el sacerdote ejerció una manipulación psicológica para tratar de evitar una posible denuncia. Que si decía algo le iba a decir la verdad, que yo lo había provocado, que él no tenía la culpa de eso. Y que no me iban a creer. Pero su mamá le creyó y en ese momento comenzó una batalla legal entre ellas y el sacerdote. Y me enseñó el bikini, el bloomer, ensangrentado. Yo le dije, hijita, vamos a denunciarlo.
Vamos a denunciarlo y vamos a proceder y vamos hasta el fin, no importa que sea cura, no importa lo que pase, vamos a denunciar. Marta llevó de inmediato a su hija ante las autoridades judiciales de Estelí, en Nicaragua, para denunciar la violación. Me pidieron el bikini que yo estaba usando ese día para buscar ahí restos de semen, de líquido, de vellos. Me revisaron las marcas que yo tenía en el cuello. Días después de haber puesto la denuncia y de iniciarse la investigación, Marta recibió una llamada inesperada del padre Mena. Yo soy el brazo derecho del obispo y yo tengo dinero para darle, yo le voy a dar, y empezó a ofrecerme, a sobornarme. En su investigación, las autoridades de Nicaragua encontraron en el cuerpo de Zaira golpes, moretones, mordiscos, semen, y días después determinaron que el padre Antonio Mena era culpable del delito de violación contra una menor de edad y emitieron la respectiva orden de captura. Él fue condenado a 20 años y no le valió su dinero, no le valió su palabrería bonita, no le valieron sus influencias, no le valió su mentira, porque ese hombre es profesional de la mentira. Zaira y Marta creyeron que Antonio Mena pasaría los siguientes 20 años de su vida en la cárcel, pero un día antes de su captura, algo pasó. Que alguien dentro de la policía y dentro de la justicia le avisa a él que al siguiente día iba a ser capturado por el delito de violación. Y él se viene a Colombia. Y yo nunca más supe de él. Que se vino huyendo a Colombia como una rata de alcantarilla, a su país, a manosear y a violar a las niñas paisanas. Por segunda vez, Antonio Mena se esfumó sin dejar rastro. La Interpol emitió entonces una circular roja para pedir su captura en cualquier país del mundo como prófugo de la justicia. Poco se sabe del paradero del padre Antonio Mena desde su fuga en Nicaragua en 2002 hasta mediados de 2007. Pero en noviembre de ese año, en la parroquia San Carlos Borromeo del barrio Villaluz en Bogotá, ocurrió algo que atentó contra la integridad de otra menor que aspiraba a realizar su confirmación. Ella le contó a sus padres y ellos a su vez pusieron una demanda ante la fiscalía por abuso sexual. El padre de esta menor no habló ante nuestras cámaras porque no quiso recordar los momentos traumáticos y las secuelas que ese desafortunado hecho le causaron a su hija, que hoy tiene 16 años de edad. Sin embargo, esa denuncia sirvió para que la policía lo capturara a la salida de su parroquia a finales de noviembre de 2007. Las autoridades confirmaron que este sacerdote tenía una circular roja en internet y que era buscado en Nicaragua tras una condena de 20 años por violación. Este hecho quedó plasmado en los medios de comunicación de la época. Sacerdote Antonio Mena Abadía es buscado por la justicia de Nicaragua por violación. A mediados de noviembre pasado, una familia lo denunció porque al parecer abusó de la joven de 13 años.